Muy bien, pues vamos a recibir y a dar la bienvenida. Se encuentra ya con nosotros la doctora Yolanda Legorreta Carranza. Bienvenida, doctora Yolanda. Es un gusto recibirla en esta reunión de trabajo del CNEI, el Consejo Nacional para la Enseñanza, Investigación en Psicología. Le damos una cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por participar en esta sesión con una conferencia que nos resulta de sumo interés. El Consejo está justo en la conmemoración de sus 50 aniversarios. Es un consejo que tiene como objeto de trabajo, como objetivos de trabajo precisamente el fortalecimiento de la enseñanza, de la investigación, y todo eso ha llevado al CNEI a lo largo de la historia también a generar procesos que garanticen la calidad y la formación de los profesionales de psicología. Entonces está muy agradecido que ante esta nueva Ley General de Educación Superior y el nuevo sistema de acreditación pueda usted desde la NUYES compartirnos cuáles son estos cambios, este horizonte en el cual nos encontraremos todas las instituciones de educación superior y los organismos que estamos vinculados a esta tarea de la calidad en la educación. Me voy a permitir presentar de manera breve y sintética, porque es amplio el currículum de la doctora Yolanda, su historial académico y laboral. La doctora Yolanda Legorreta Carranza es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derecho por la Universidad de Alicante. La doctora Legorreta ha sido profesora de educación primaria y presidenta del Consejo Local de Tutelas de la Delegación Miguel Hidalgo del DIF. En la Universidad Autónoma Metropolitana se ha desempeñado como abogada general, asesora del abogado general, directora de asuntos jurídicos, directora de legislación universitaria, jefa del departamento consultivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Del 2000 al 2006 ocupó el cargo de asesora del subsecretario de Educación Superior. También ha colaborado en Ceneval como asesora del director general. Del 2015 a la fecha, colabora en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, siendo asesora del secretario general educativo, directora general académica y abogada general. Actualmente es directora general de Asuntos Jurídicos de la ANUYES. Doctora Yolanda Legorreta, sea usted bienvenida a la sesión del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Buenos días a todos. Maestro Juan Grapain Contreras, presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Directoras y directores de facultades de psicología de universidades públicas y particulares. Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Psicólogos de México, presidentes de asociaciones y sociedades de psicología, miembros del Consejo y miembros honorarios. A todos les saludo respetuosamente y para cada uno de los asistentes espero se encuentren bien, así como sus familias. Asisto a esta asamblea en representación del maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Le agradezco la invitación, donde hablaré un poco de la recientemente aprobada Ley General de Educación. No es mi intención explicar la ley, porque esta está publicada y es de fácil acceso para cualquiera que esté interesado en su lectura. Me parece más importante destacar algunos aspectos que estuvimos viendo desde el inicio de la construcción de la ley y que finalmente quedaron en esta. Y otros aspectos específicos relacionados con el quehacer del Consejo, que es el tema de la evaluación y de la acreditación. Tengo una presentación que les pediría que me hagan favor de pasar. Y yo les voy diciendo el orden que sigamos. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, miren, voy a ser breve en esta parte. Desde 2010, el anteproyecto de la Ley de Educación Superior
fue concebido en la NUYES. En este año, el Consejo Nacional de la NUYES integró una comisión para que se encargara de la elaboración del proyecto. Transcurrió todo este proyecto con una serie de grupos y de académicos y de especialistas que fueron aportando cada vez sus ideas a esta propuesta. Posteriormente, ya hasta 2018, el proyecto se entregó a la Secretaría de Educación Pública y de ahí lo tomaron y varios grupos de académicos también aportaron sus diversas ideas. Incluso se llevaron a cabo durante 2 meses consecutivos y luego otros 2 meses diversos foros en 2019. Estos los organizaron la Subsecretaría de Educación Superior, la NUYES, y en coordinación con las autoridades estatales. Y hubo incluso sesiones de parlamento abierto para recibir opiniones y comentarios. La NUYES siempre se mantuvo en seguimiento y revisión de todos los diversos anteproyectos, desde que se inició hasta que concluyó, ¿sí? Incluso ya estuvimos en la última fase, en todas las fases estuvimos en la NUYES, porque el proyecto fue en principio muy voluminoso. Había muchas disposiciones de carácter declarativo y muchas que no se veía cómo se van a concretar. De por sí, la ley tiene muchos enunciados que van a requerir una instrumentación. La siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente, por favor. Gracias. Finalmente, la semana pasada, el 20 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la de la Coordinación para la Educación Superior. Esta ley, esta nueva ley, ¿sí?, es una ley general porque hace una distribución de competencias entre todas las autoridades educativas. Es extensa, como les digo, porque a pesar de que tiene 77 artículos, cuando ustedes la vean y la lean, verán que cada uno de los artículos se puede fraccionar, ¿sí?, porque esos son en parte voluminosos, pero hace una descripción bastante exhaustiva la ley en estos 77 artículos. Ahorita el reto es la instrumentación, cómo se va a aplicar y cómo se van a concretar las disposiciones que vienen en la ley. Hay expectativa, por ejemplo, en todas aquellas relacionadas con el financiamiento de la educación para asegurar la obligatoriedad y la gratuidad. Y una parte importante que no aparecía en ningún lado y que fue retomada propiamente después de 30 años, la parte de la evaluación y la acreditación. A pesar de estos artículos, hay otros, los transitorios, que son 21 transitorios, con excepción de 2, que es el de la publicación de la ley y donde abroga la ley para la coordinación de la educación superior, trae otros transitorios que van a tener que concretarse. Los transitorios de por sí, por su naturaleza, son disposiciones efímeras, temporales, que van en un momento dado a desaparecer, pero que para su cumplimiento están sujetos a una condición de tiempo, a un periodo que se establece en la misma ley o de que se tiene que hacer algo. La siguiente, por favor. El objeto es amplio, el de la ley, pero fundamentalmente, como les decía, distribuye la función social educativa de educación superior entre la federación, las entidades federativas y los municipios, de manera que tiene un esquema nacional. Distribuye las competencias, cuáles les corresponden a las autoridades educativas y cuáles a las de las entidades y de los municipios. Habla de facultades exclusivas y concurrentes. Las exclusivas son las propias y las concurrentes son aquellas que pueden ejercer todas las autoridades, pero que van hacia un mismo fin. Establece la coordinación, la promoción, la vinculación, la participación social y la evaluación y mejora continua de la educación superior, ¿sí? Esta ley, la anterior, o sea, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en realidad era una ley que en su nombre decía
que distribuía la función social educativa y establecía la coordinación, pero realmente nunca se concretó así. Fue una ley que duró 43 años, es de 1978, y sin embargo no operó. Muy pronto quedó en desuso, porque la parte fundamental que se utilizaba de la ley era la relacionada con el tipo de recursos que estaban ahí. Pero finalmente esto fue sustituido por prácticas, porque en realidad los recursos los obtenían los rectores por gestión directa. Podíamos ver a los rectores casi cuando se iba a aceptar o a proponer el presupuesto, que estaban todos los rectores con los diputados ahí viendo cómo se conseguían los recursos, ¿no? Entonces la ley fue quedando obsoleta. Por eso, esta ley sí establece una distribución de competencias, sí distribuye la función social educativa y sí establece la coordinación, pero además prevé otros órganos para promover la participación social y la vinculación. Naturalmente aborda el tema del financiamiento de la educación superior y regula principalmente la actividad de los particulares. Retoma mucho de la Ley General de Educación en cuanto a los particulares. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos criterios que orientan a la educación superior. Hay muchísimos más en la ley, pero constituyen problemáticas de tipo social, ¿sí? Que estamos viendo muy evidentes en este tiempo, ¿sí? Y en donde las instituciones de educación superior son las que tienen las capacidades para analizar, para reflexionar y para hacer investigación sobre estos problemas que están afectando a la sociedad, ¿sí? Y proponer una serie de soluciones para su eliminación o disminución, ¿sí? Ese es el caso, por ejemplo, del reconocimiento de la diversidad, la violencia de género en las instituciones de educación superior, que es un tema que ahorita está muy presente en la sociedad mexicana. La cultura de paz y la resolución de conflictos, pero la resolución pacífica de los conflictos. Nosotros vemos que las universidades, por ejemplo, tienen una serie de asuntos litigiosos por alumnos o por trabajadores con las organizaciones sindicales. Y hay una serie de conflictos que en realidad pueden resolverse a través de lo que se llaman los mecanismos alternativos de solución de controversias, sin que se tenga que llegar a juzgados o a tribunales, ¿no? Entonces, esta es una cuestión sobre la que pueden trabajar las universidades y que nos lleva de la mano, bueno, al tema de la cultura de la legalidad, que está ahorita también entredicho, y el respeto de los derechos humanos, y otros temas que están ahí en la ley. Siguiente, por favor. Bueno, en el tema de la autonomía universitaria fue un tema que nos llevó a muchísimas discusiones, reformulaciones, vueltas a reuniones para poder llegar a un consenso de su inclusión en la ley, porque en realidad esto está previsto en la fracción séptima del artículo 3º constitucional, desde la reforma que hubo al 3º constitucional en 1980. Este concepto no se ha modificado desde 1980 y permanece ahí en la fracción séptima. En 2009, a raíz de una serie de amparos que se interpusieron en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hubo una interpretación de la Suprema Corte y se precisaron los alcances de la autonomía universitaria, pero no se tocó el artículo, ¿sí? Ha permanecido así desde 80 hasta la fecha, e incluso en esta reforma que hubo en 2019 del artículo 3º constitucional, tampoco se tocó. Pero sí en la ley se precisó y estimo que se incorporó un concepto más renovado de la autonomía universitaria, ¿no? O sea, en general, la disposición remite a la fracción séptima del artículo 3º constitucional, pero reconoce, ¿sí?, y reafirma el concepto mismo. Siguiente, por favor.
Miren, en esta ley se recogió una práctica positiva, ¿sí? Porque en realidad se ha venido presentando en los últimos años una problemática en donde un diputado o un congreso estatal, ¿sí? O una persona en específico o un grupo de personas llevan a cabo alguna iniciativa de las cuales muchas veces las universidades ni siquiera se enteran. Se han enterado a lo mejor el mismo día o un día antes de que ha sido modificada su ley orgánica. Un caso muy claro, la de la Universidad de Baja California Sur, ¿no? Y otras. O sea, se presentaron en varios estados, en Hidalgo, o sea, y en realidad otras universidades lo que hacían es tener un anteproyecto de reforma si estimaban que la ley tenía que precisarse o modificarse, entonces se hacía un anteproyecto, se veía ante el Consejo Universitario y después se ponía, ¿sí?, a disposición del Ejecutivo Estatal o del Congreso Estatal para que fuese llevado a la modificación en un proceso muy terso, pero en otros muy complicado, porque incluso hubo remoción de rectores a través de la modificación de las leyes orgánicas. Entonces, la disposición ahora recoge primero esa práctica positiva de los procedimientos, de los procesos tersos que se llevan a cabo con conocimiento de la comunidad universitaria y los órganos de gobierno, y limita intervenciones externas, ¿no? Entonces, se señaló que de cualquier manera todos los procesos relacionados con modificación a las leyes orgánicas tienen que respetar el artículo 3º en su fracción 7ª y que ningún acto legislativo puede contravenir lo que está establecido en esta fracción. Y cualquier reforma o iniciativa a las leyes orgánicas debe contar con una consulta previa y con la anuencia de los órganos de gobierno competentes, que en general, casi en general, el que tiene la competencia en las universidades es el Consejo Universitario o el órgano similar en las instituciones. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, incluso en la fracción 7ª del artículo 3º se habla de la libertad de cátedra de investigación, pero ahora en la ley se explicitó más ampliamente, ¿sí? O sea, no en el concepto que está en la fracción 7ª del artículo 3º no está tan amplio. Entonces, aquí se amplió en la ley, ¿sí? Y, bueno, no se los voy a leer, ahí está, yo les voy a dejar la presentación, pero sí se considera que fue ampliado el concepto de libertad de cátedra de investigación en la misma ley. La siguiente, por favor. Bueno, aunque siempre se ha sabido estos subsistemas que conformaban o que conforman el Sistema Nacional de Educación Superior, no había una expresión en la ley. Hay que recordar que antes de esta ley no existía más que la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y disposiciones que tienen que ver con la educación superior, pero que estaban dispersas en muchos lados. O sea, encontramos, bueno, disposiciones en la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, la ley de profesiones, y que se reproduce en todos los estados. En la Ley General de Educación, que también se reproduce en todos los estados, encontramos en la Ley General de Salud, ¿sí? Y hay disposiciones, porque no toda la educación la lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública, sino que hay disposiciones relacionadas con educación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para muchas dependencias. Nosotros encontramos competencias en educación en la Secretaría de la Defensa, tenemos por ejemplo, la Universidad de la Fuerza Aérea y el Ejército,
hay las escuelas del ejército, de enfermería, de medicina, hay disposiciones en turismo, en medio ambiente. O sea, hay una serie de disposiciones que están dispersas en toda la legislación, ¿sí? Aquí se hace un reconocimiento de todas ellas, pero se reconoce toda la diversidad que hay de sus sistemas y las características de cada uno de ellos. Y se concentran en 3 subsistemas: el universitario, el tecnológico y el de escuelas normales y de formación docente, porque antes nada más aparecían las escuelas normales, pero ahora hay otras instituciones que tienen que ver con la formación docente, ¿no? También se establece y se concreta aquí, porque existieron estudios y nunca se pusieron de acuerdo, ¿sí?, un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional que va a permitir esta acumulación y transferencia de créditos para que los estudiantes se puedan mover dentro del sistema educativo nacional, ¿sí? Y que se consideren sus trayectos formativos para que puedan cambiar de carrera o de programas y puedan continuar en los estudios, ¿no?, entre los 3 subsistemas. Entonces, esto ya está en la ley. Por otro lado, también se promueve que ambos sistemas, el de Nacional de Educación Superior y el Nacional de Ciencia y Tecnología, operen de manera articulada y convergente. La NUYES ha estado también presente en las conversaciones y en los foros que se hicieron recientemente para la Ley General de Ciencias, Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, ¿sí?, para que esta ley sea consistente con la Ley General de Educación Superior. Entonces, esa es la idea, de que funcionen relacionados y consistentemente ambos sistemas. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, va a haber un Registro Nacional de Opciones de Educación Superior para dar a conocer los espacios disponibles que hay en las CIES, porque generalmente cuando hay exámenes de ingreso, siempre se concentran en determinadas instituciones, la UAM, el POLI o la UNAM. Pero el registro tiene la idea, ¿sí?, tiene como base el dar a conocer las opciones en otros espacios que puedan ocuparse, ¿no? Porque hay instituciones que tienen espacios y que no se ocupan. Entonces, por eso se establece este registro, ¿no? Se prevé la elaboración de un Programa Nacional de Educación Superior. Nosotros estábamos acostumbrados al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales en cada una de las secretarías. En la Secretaría de Educación, el programa sectorial, ¿sí? Ahora se prevé un Programa Nacional específico de Educación Superior, ¿sí?, en donde sí claramente se establezcan políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas concretas para cada uno de los subsistemas educativos. Se crea el Fondo Federal Especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos para que se pueda, ¿sí?, el Estado pueda llevar a cabo la educación superior, ¿no? La asignación de los recursos para el fondo será anual y se va a establecer en el proyecto y en el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Y también se promueve la gratuidad, ¿sí?, a fin de que el Estado vaya eliminando progresivamente los cobros en las instituciones de educación superior a los estudiantes por conceptos de cuotas ordinarias, ¿sí?, inscripción, reinscripción y las cuotas que normalmente pagan. En los programas educativos, ahí señala expresamente la ley de técnico superior universitario, licenciatura y hasta posgrado, ¿sí?, pero son ordinarias. La siguiente, por favor. Bueno, en el sistema, ahora sí se establece un sistema en el que forman parte de él todos aquellos elementos, ¿sí?, que coadyuvan en la prestación
del servicio de educación superior, ¿no? Y que se imparte por el Estado o por instituciones que tienen la naturaleza jurídica de órganos desconcentrados u organismos descentralizados, y dentro de los descentralizados los autónomos, ¿no? Así como todos los particulares con autorización o con REBOE. Y se crean instancias a nivel estatal de coordinación, planeación, vinculación, consulta y participación social, que estas no estaban en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Siguiente, por favor. Bueno, una de las primeras cosas en las cuales tuvimos mucha dificultad porque, bueno, se decía que la integración del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, que es la figura más importante de la ley, ¿sí? Porque ahí es donde se va a deliberar, van a participar todos los subsistemas y se van a acordar acciones y estrategias para impulsar el desarrollo de la educación superior, es este órgano colegiado, Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, ¿sí? Y va a tener, bueno, pues la participación de todas los subsistemas, ¿sí? Y va a estar la SEP, la subsecretaría, el CONACYT, las autoridades educativas locales, y tienen un asiento la UNAM, la UAM, el IPN, la UPN y el Tecnológico Nacional de México, además de todas las instituciones de educación pública y particulares, ¿no? Y habrá un asiento también para las asociaciones de universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares. Es numerosa su integración, ¿no? Pero va a haber unos lineamientos, ¿sí?, que se van a aprobar, incluso cuando se instale el consejo, para darle un funcionamiento operativo, ¿no? Porque estos consejos de integración numerosa tienen dificultades para su operación. Entonces, eso es algo que se tiene que precisar en los lineamientos. La siguiente, por favor. Bueno, va a haber instancias colegiadas de vinculación, participación y consulta, y se deja la organización a las entidades federativas. Están las comisiones estatales para la planeación de la educación superior, ¿sí?, las COEPES o instancias equivalentes. Se retoma una práctica que ya existía y que dio resultados en varias de las entidades federativas, ¿sí? Ahora se establece que en cada entidad habrá una comisión de estas, ¿no? Y el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, que estaba un consejo similar en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, pero aquí es donde se van a generar acuerdos sobre políticas y acciones para las escuelas normales y las instituciones de formación docente. La siguiente, por favor. Bueno, se establecen los niveles, las modalidades y las opciones, ¿sí?, del tipo educativo superior. Aunque ya existían, se concentran ahora aquí en la ley y se establecen como están. Pero hay algo que es nuevo. Por ejemplo, la especialidad, ¿sí?, como grado académico no estaba plenamente claro en la legislación anterior. En la ley para la Ley General de Educación y la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, que es la ley de profesiones, hay distinciones, había distinciones que todavía permanecen en la ley reglamentaria, pero se hablaba de especialización y de especialidad indistintamente. La especialización se acotaba a 1 año como máximo y había la disposición expresa de que esta no otorgaba diploma, perdón, no otorgaba grado académico y se otorgaba un diploma, ¿sí? Ahora, el término utilizado es especialidad, ¿sí? Y se deja a las instituciones, según el plan de estudios, otorgar diploma o grado académico. Va a haber la opción, ¿sí?
porque hay especialidades que son, por ejemplo, de 4 años, las especialidades o las especialidades médicas, ¿sí? Entonces, ahí esto lo van a determinar las instituciones, la especialidad, ¿sí? Y el término va a ser especialidad. La siguiente. Las modalidades. La siguiente, por favor. Y las opciones. Bueno, ahora es importante señalar que los certificados, los diplomas, los títulos, los grados académicos, las revalidaciones y otros documentos académicos van a tener que registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, y este es el tema que nos interesa a nosotros como consejo. Hay que tener claro que la ley incorpora un término distinto del que se utilizaba. Incluso, ¿sí? En su marco de referencia de ustedes se habla de calidad, ¿sí? En la reforma educativa de 2013 se incorporó el tema calidad, o se presentó el tema de calidad. Y de ahí fue donde se originó, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Evaluación para la Evaluación Educativa, el INE, ¿sí? Y todo esto se basó también para la creación del sistema profesional docente. Con la reforma de 19, ¿sí? Del artículo 3º constitucional, ¿sí? Se incorpora el término excelencia, ya no aparece el de calidad, ¿sí? Y lo define como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Esta parte es importante. Yo sugiero que ustedes revisen su marco de referencia para ir adecuando con los términos que aparecen en la ley, ¿sí? Porque sí hace un énfasis en la parte de excelencia, no de calidad, ¿sí? Y esto, claro, permea en todos los programas educativos, la evaluación y la acreditación de los programas educativos y posteriormente también en la evaluación y acreditación institucional, ¿no? Que, bueno, ustedes no la hacen, pero va para allá todo el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior. La siguiente, por favor. Bueno, en la ley ahora se habla de la evaluación y mejora continua, ¿sí? Concibe el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior como un conjunto orgánico articulado de autoridades, de instituciones y organizaciones educativas, y dice, y de instancias para la evaluación y acreditación, ¿sí? O sea, todos aquellos que ahorita están participando o que participarían del sistema nacional o que hacen evaluación y acreditación serían parte del sistema, son parte del sistema, así como los mecanismos e instrumentos de evaluación, ¿sí? Del tipo de educación superior. Siguiente, por favor. La siguiente. Hay que recordar que los primeros esbozos para la evaluación de la educación, para los programas, empiezan más o menos por 1991. O sea, ya tenemos un buen tiempo de esto. La evaluación se ha considerado como una cuestión voluntaria, ¿sí? Y que se ha hecho ya una cultura en las instituciones. O sea, muchas que se pensaron que no iban a querer la evaluación o que se iban a oponer a ella, por ejemplo, las autónomas, son las que más se han sometido a los procesos de evaluación, tanto de programas como de las institucionales, ¿no? Entonces, todo esto, si nosotros vemos, yo hice para que a ustedes se les facilite más
por lo copioso que les digo de la ley, ¿sí? Una pequeña sistematización de donde están los artículos que tocan el tema de las evaluaciones, que es este que está aquí, ¿sí? Son artículos para que ustedes puedan ubicar en dónde se habla de la evaluación. Pero verán que no es algo completamente nuevo, sino que en realidad lo tenemos, ¿sí? En los marcos de referencia, ¿sí? Y en las prácticas de evaluación que se hace de los programas y de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, la evaluación se basa en evaluaciones diagnósticas. O sea, todo eso lo sabemos, ¿no? La evaluación de la educación superior debe ser integral, sistemática y participativa, ¿sí? Basada en diagnósticos de programas, gestión institucional y acreditación. O sea, como la ley lo que hizo fue como sistematizar todas las disposiciones que existen, ¿sí? Y las prácticas que existen ya en la evaluación y acreditación de programas y de instituciones. Miren, por ejemplo, aquí dice, artículo 37, fracción 12. Autoridades e instituciones promoverán prácticas rigurosas y adecuadas de evaluación y acreditación de programas. Bueno, las organizaciones evaluadoras que están acreditadas, por ejemplo, por el COPAES, tienen que cumplir con esto. De por sí, cumplen con eso, ¿no? Entonces, la ley lo que hace es establecer lo que ya existía, ¿no? Y algunas otras cosas más para ordenar, para que todo sea un sistema, ¿sí? Y ese sistema se va a diseñar, pero hay mucho avanzado en esto, ¿sí? Dice, por eso, en estos dos laminitas que están aquí, lo que hice fue ponerles todo, porque es verdaderamente estar buscando dónde están las disposiciones referidas a un tema. Que bueno, con un buscador se puede hacer, ¿no? Pero la ley es extensa, ¿sí? Es extensa y ustedes tienen que tener concentrado todo esto para, si así lo deciden, revisar sus documentos internos, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente. Miren, por ejemplo, dice, el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior tendrá acreditación del Sistema Nacional de Educación Superior para contribuir a su mejora continua. En el sistema participarán, la anterior, por favor. La anterior. Participarán autoridades educativas, titulares de las CIES como representantes de organizaciones e instancias que realizan procesos de evaluación y acreditación. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque se tiene que tomar la experiencia de quienes han estado en este campo. O sea, hace unos días discutíamos que para iniciar los trabajos para el diseño de este sistema es indispensable tener un diagnóstico. O sea, parece como que todo el mundo sabemos cuál es que todo el mundo sepa si ha habido una problemática importante, ¿sí? Importante y que haya tenido consecuencias negativas, de tal manera que tenga que corregirse, ¿sí? O tenga que cambiarse, ¿no? O a lo mejor se tenga que mejorar, ¿no? O consolidar, como dice, pero hay que tener forzosamente el diagnóstico. ¿Y quiénes pueden aportar los elementos de escritorio cuando quienes están en el campo haciendo las evaluaciones son quienes tienen que aportar su conocimiento para tener un diagnóstico? Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Bueno,
En los particulares, como yo les decía, se retoma mucho de lo que está en la Ley General de Educación. O sea, ya sabemos que los particulares se tienen que someter a la autorización o al REVOE, ¿no? Pero ahora la ley trae un elemento que se hizo se hizo para reconocer que los particulares también aportan, ¿sí?, a la educación superior. Desde su ámbito particular y desde lo que muchos cuestionan, los particulares coadyuvan, porque el Estado no puede ocuparse de todo. Y por eso los particulares son autorizados, o les otorga el reconocimiento para que puedan participar de la educación superior. Y por eso tienen una vigilancia constante de la Secretaría de Educación para que lleven a cabo esta educación, ¿no? Y se crea, para reconocer esto, el llamado reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa, ¿sí? Pero para que la Secretaría lo otorgue, lo niegue o lo retire, ¿sí?, va a tener que estarlos vigilando y viendo y estableciendo condiciones y requisitos para que se mantengan con este reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento va a ser intransferible y tendrá una vigencia de 5 años, pero podrá ser prorrogable. Se había previsto 10 años, pero finalmente quedó en 5 años para ver cómo un particular se mantiene con niveles de excelencia ahora, no de calidad, de excelencia. Siguiente, por favor. Uno de los requisitos para obtener el reconocimiento es contar con una acreditación institucional, nacional o internacional vigente, ¿eh? Y cumplir con una serie de requisitos, como los profesores que cumplan con los criterios. Pero esto en gran parte ya está, ¿sí? Ya está y o estaba en la Ley General de Educación o en los lineamientos que se dictaban para los particulares, ¿no? Pero, por ejemplo, miren, dice, tienen que acreditar la vinculación de sus planes y programas de estudio con los sectores sociales y productivos, ¿no? O sea, tienen que contar con planes y programas con REVOE, con una antigüedad mínima de 10 años. O sea, una serie de requisitos que deben cumplir y sobre todo no haber sido sancionados, ¿no? La siguiente, por favor. Así es que yo creo que vamos a entrar en una etapa en donde si se quiere, si una institución quiere que la propia institución obtenga ese reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa, pues va a tener que acreditar sus programas y acreditar su institución, ¿sí?, conforme ahora lo dispone la ley, ¿sí? Y las disposiciones de aquí se complementan con las que están ahorita en la Ley General de Educación, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, como siempre ha sucedido, si la Secretaría ejerce sus facultades de vigilancia a las que otorgue este reconocimiento, pues lo puede retirar, ¿sí? Y una de las sanciones más graves es que se imposibilita al particular por 10 años si le es retirada, le es retirado como una sanción, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, como yo les decía, los transitorios son 21, pero al menos 19 están sujetos a que algo se haga en determinado tiempo. Los recursos que va a tener el fondo especial o con que va a operar el fondo especial
que se tienen que contener en el proyecto de presupuesto tienen que estar a partir del ejercicio fiscal 2022. ¿Sí? Entonces, estos recursos, pues vamos a tener que esperar. En este año no van a aparecer. Será hasta el siguiente año de 2022. El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior se tiene que instalar 120 días, en 120 días a la entrada en vigor de la ley. ¿Sí? La siguiente, por favor. El Registro Nacional de Opciones también tiene que estar en 180 días. ¿Sí? El Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, de Educación Normal, también tiene un plazo de 120 días. El Programa Nacional de Educación, yo creo que está a destiempo, pero bueno, está previsto para 2022. Y las instituciones como universidades tecnológicas, politécnicas, Tecnológico Nacional de México y la UPN, van a revisar todas sus disposiciones para ver si se adecuan a las disposiciones en general a la ley, ¿no? Incluso pueden modificar su naturaleza jurídica, la pedagógica, ¿no? Pero para que se establezca, ¿sí? Para que se diseñe este sistema nacional de evaluación y acreditación, también se tienen 120 días, ¿no? Entonces, pues, esto además tiene que estar en el año de 2021, en este año. Entonces, hay una tarea ahí por participar. Yo les sugiero respetuosamente a todos ustedes, a su presidente, hagan una lectura general de la ley, hagan una lectura de las disposiciones relacionadas con evaluación y adecuen sus documentos ya, ¿sí? A las disposiciones de la ley, ¿sí? Y probablemente, yo no sé cómo va a operar, pero probablemente, porque así está previsto, tengan que participar, tengan que opinar sobre esta situación del sistema, ¿sí? Porque están llamados a emitir su opinión conforme a la propia ley, ¿sí? Por mí, sería todo. Les ruego, disculpen la extensión de la presentación. No es muy cómodo muchas veces hablar de la legislación. Más bien creo que la legislación muchas veces provoca hasta sueño, ¿no? Pero es importante desmenuzar la ley, ¿sí? Y es importante sobre todo que vean cómo y cuáles disposiciones les van a impactar en su quehacer diario, ¿sí? Por mí es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. En efecto, poder conocer la ley, poder digerirla, a veces a quienes no estamos en los ámbitos legales nos resulta un tanto complejo. Sin embargo, pues es una tarea que nos toca. Yo quiero agradecer a usted por pues esta manera extraordinaria de presentarnos un documento que es tan amplio, tan extenso, pero que su forma de exponer y de presentarnos nos ha dejado muy en claro cuáles son las actividades que nos tocaría a nosotros como organismo interesados en la calidad, en la excelencia, ahora bajo estas nuevas conceptualizaciones que tenemos desde ahí, que conceptualizar también dentro del organismo a qué se refiere excelencia y sobre todo también avanzar en los nuevos procesos, en las nuevas formas y modalidades de la educación. Entonces, nuestro agradecimiento, doctora, y si me permite, vamos a abrir espacio para que los colegas de las distintas universidades, de las instituciones públicas y privadas, asociaciones, puedan formular sus preguntas y usted apoyarnos con las respuestas. Compañeros, ¿tienen los micrófonos abiertos? ¿Los escuchamos?
es que está muy claro, o sea, todas las universidades tenemos que movernos. No, digo, por mi parte no. Muy claro. Adelante, maestra Elda, ¿la escuchamos? Gracias, qué amable, doctor Rapayín. Bien, Elda Vázquez, de la Facultad de Psicología de la UGED. Doctora Legorreta, gracias por esto que usted nos comparte, esta conferencia. En verdad, me he quedado muy inquieta por profundizar en ello, en esta actualización. Y hacía una petición aquí en el chat que sería muy importante que pudiésemos, además de los representantes institucionales, que nuestros equipos de trabajo pudiesen acceder a una formación, a una actualización en este tema, porque bueno, ciertamente a veces la dinámica de nuestras instituciones nos hace ir marchando sobre lo que diariamente va ocurriendo, va aconteciendo, y tanto nosotros como profesionistas, como aquellos a quienes estamos formando, qué importante me parece que vayamos siendo un trabajo ordenado, sistemático, y que de alguna forma vayamos previendo a lo que se van a enfrentar una vez que egresen. Entonces yo agradecería infinitamente poder contar desde CNI, desde donde tengamos que hacerlo. Sabemos que nuestras secretarías académicas de las rectorías, etcétera, van a estar trabajando seguramente, pero yo sí haría esta petición. Agradezco profundamente lo que nos ha compartido. Igualmente he pedido su presentación si es que podemos acceder a ella, porque bueno, en lo corto podremos ir socializando con nuestros equipos. Nosotros estamos en rediseño de planes de estudio y me parece fundamental que desde el rediseño de nuestros planes y programas podamos incluirlo. Infinitamente agradecida con todos ustedes. Gracias. También y usted, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, maestra Elda. Damos la palabra también a la maestra María Teresa. ¿La escuchamos? Muchas gracias, maestro Juan. Buena tarde, doctora Legorreta. Buenas tardes. Estuvo muy interesante su exposición. Me parece que coloca un estándar diferente ahora en cuanto a evaluación. Y yo tengo solo dos comentarios. Uno que tiene que ver con esta diferencia entre calidad y excelencia, porque puede ser una brecha tan grande como la queramos ver, y que efectivamente las instituciones evaluadoras van a estar pues con un papel muy importante, por lo menos en nuestra universidad, en la Autónoma del Estado de México. Estoy representando la Facultad de Ciencias de la Conducta y ahí tenemos diferentes organismos acreditadores. Estamos hablando de CIES, Accesiso, CNI, y también del área de la salud, por supuesto. Entonces, sería muy interesante tener un esquema generalizado, estandarizado en todos los organismos para que nuestras instituciones marchen de una manera mucho más rigurosa, es cierto, pero también con elementos que nos ayuden al crecimiento y también a madurar nuestros sistemas educativos. Entonces, ahí el trabajo que están haciendo ustedes me parece sumamente importante en el análisis, pero nosotros que estamos en la operación y bueno, CNEIP en la cuestión también técnica, sí sería muy interesante estandarizar. Esa es solo mi aportación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Damos la palabra al doctor Antonio Tena. Muchas gracias. Buenos días. O tardes ya. Una preocupación. Me gustaría que como tal usted pudiera a lo mejor comentarnos un poquito, porque cuando usted menciona que se va a estar trabajando muy de cerca con el Consejo Nacional, con CONACYT, ¿sí? Propiamente. Me preocupa que hablemos de excelencia cuando a las universidades privadas prácticamente se está quitando todos los recursos para poder acceder a esta situación de excelencia. Y me refiero a la cuestión de investigación. Me refiero al Sistema Nacional de Investigadores, que prácticamente CONACYT ha quitado a los investigadores de universidades privadas. Entonces, ¿cómo poder avanzar en una ley general que se trabaje conjuntamente cuando por parte de CONACYT las universidades privadas estamos siendo excluidas?
Sí, mire, nosotros hemos insistido, incluso el maestro Valls forma parte de uno de los órganos de gobierno de ahí de CONACYT, pero ya vimos, hace unos días, o sea, creo que a los 2 días o al otro día, se aprobaron siempre las reformas al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y sí, se eliminaron los apoyos a los investigadores, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y por el otro lado, creo que para las públicas tampoco es muy halagador el panorama, porque no hay recursos. Antier mismo supe de al menos 15 amparos en una institución de alumnos que están reclamando la gratuidad, ¿sí? Pero que ahorita no existen los recursos. Está previsto para 2022, ¿no? Pero sí, esta preocupación yo se la voy a comentar al maestro para que sí se insista. Incluso hubo alguna reunión en donde estuvieron los miembros del Consejo de Universidades Particulares, y se trató específicamente este tema de los estímulos que se retiraron al personal académico de las particulares, ¿no? Pero yo voy a insistir con el maestro porque él acude a las sesiones, y para que se vea si ya se eliminó del reglamento, por lo menos que se busque una solución alternativa a este problema, ¿no? Pero yo se lo comento. Sí, porque la verdad es que la preocupación es que puede venir en cascada. Ahorita Sí. se quitó estos recursos a los investigadores, pero después se pueden quitar las becas para los estudiantes, y después se pueden quitar que las universidades privadas ya no apliquemos a los estímulos de investigación propuestos por CONACYT, y así sucesivamente. Entonces, esa es la preocupación, que por un lado se habla de excelencia, pero por otro lado parece que estamos haciendo todo lo posible por no generarla. Sí. Está bien, yo lo veo con el maestro, a ver si puede insistir él. Pero nosotros de todas maneras ahorita se hicieron los foros, no se están sistematizando todas las aportaciones de los foros, pero de parte de nosotros mandamos todas las relatorías que se hicieron durante los foros, y muchos de los participantes insistieron en este tema, ¿sí? Entonces, ahí está. Espero que por lo menos en la ley se corrija. Mire, las reformas al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores fueron presentadas con anterioridad, ¿sí?, a la ley, porque la ley no se ha aprobado. Entonces, es a la inversa el proceso. O sea, primero se ve la ley y después se ajustan los reglamentos, ¿no? No el reglamento y luego la ley, no. Entonces, si está en el reglamento, yo digo, todavía hay alguna esperanza de que en la ley se establezca otra cosa y eso tira el reglamento, ¿no? Eso podría ser una solución. O sea, como todavía no está la ley, si en la ley se incorporara alguna solución alternativa, eso va a exigir necesariamente la modificación del reglamento. Aquí me parece más fácil. Entonces, por ahí todavía se puede abundar. Le agradezco sus comentarios a estas preocupaciones. Muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias por la participación. Tendríamos una participación más. Sí, buenos días. Javier de Psicología Veracruz. Gracias, doctora, Buenos días. por compartir esta información. Dentro de esta propuesta de ley o este proyecto, hay algo que me preocupa, la cuestión de las cuotas voluntarias, ¿no? Y de lo que implica esta parte de la gratuidad, ¿no? ¿Hay algún proyecto o programa de apoyo de recursos extraordinario por parte del gobierno federal para esta parte? Mire, no sé decirle, francamente yo eso no sé decirle si hay algo.
la otra vez algo comentó en una reunión la directora de Educación Superior y ahora de las interculturales, pero no, yo no tengo claro, ¿no? Esta cuestión sí está previsto. O sea, realmente se fueron eliminando los apoyos extraordinarios. Entonces, no sé si haya algo, ¿no? No le puedo decir con certeza. Gracias, doctora. Es que mi programa anualmente tiene un presupuesto de 180,000 pesos. Y lo que implica y significa una educación de calidad, se me hace un poco difícil manejar una institución, ¿no? Por eso mi preocupación. Gracias. No, por nada. Bien, gracias. Tiene la mano levantada la maestra Amira León. Hola, muy buenos días, doctora Yolanda Legorreta, mucho gusto. Buenos días. Gracias por la charla y el contexto. Una pregunta de manera muy puntual, ¿no? La nueva ley promueve, nos fue anunciado aquí en el estado de Yucatán, que los programas de salud, ¿no? Específicamente en nuestro estado, la psicología pertenece al área de salud. Van a ser ahora revisados y deben de ser gestionados a nivel federal por DEGAIR. La pregunta es, bueno, un poco, si en qué momento es ya aplicable la ley en este sentido, ¿no? Tomando de referencia, ¿no?, que la publicación de la ley fue el 20 de abril. O sea, esto aplica para el periodo escolar agosto 2021-2022 o a partir del 2022-23, y el tiempo, ¿no?, que se está estimando para poder hacer todo este proceso de revisión, ¿no?, en el entendido que hay dos etapas: la revisión por parte de CIFRUS y la revisión por parte de DEGAIR. Mire, Gracias. la ley, en general cualquier ley, entra en vigor al día siguiente de su publicación, ¿no? Y ya es aplicable. Obviamente hay un principio de que no se puede afectar retroactivamente, ¿no? Si de aquí, con la aplicación de la ley, surgen algunas disposiciones como la que usted señala, de que se tienen que adecuar los programas y todo, pues se tendrá que hacer. Para eso no hay un plazo, ¿no? Pero la ley ya está vigente, ¿sí? Entonces, hay disposiciones como las transitorias que están sujetas a un tiempo. Esas están en la ley nada más. Todo lo demás tiene que ser conforme transcurre el tiempo, porque todas las disposiciones de la ley no se pueden instrumentar de inmediato. Muchas están sujetas a disponibilidad presupuestaria, ¿no? Y si no hay disponibilidad, pues no se va a poder hacer nada. Ese es el problema muchas veces de leyes que incorporan enunciados declarativos de propósitos o de intenciones, ¿sí? Tan fue así que se vio en el momento de la discusión de los transitorios que no era posible, por ejemplo, para este año, ¿sí? Hay cuestiones como esta que yo les digo para el sistema de evaluación y acreditación que se tiene que diseñar y hacer establecer el sistema en 2021, porque es alguna cuestión de hacer. Y aún así creo que va a ser difícil cumplir con eso. Pero otras que requieren recursos, va a ser hasta que estos recursos existan, ¿no? O las que tienen que ver con adecuación de planes y programas, también están sujetas a recursos y a decisiones de órganos colegiados. Normalmente en las universidades hay 3 niveles de decisión de consejos, que pueden ser consejos divisionales o consejos técnicos, luego consejos académicos y luego el consejo universitario, ¿no? Y eso, sin exagerar, en algunas instituciones se lleva hasta un año para que puedan transitar todas estas etapas y ir al consejo universitario a su aprobación.
Entonces, la parte principal, que es del análisis, la adecuación, la reformulación y el acomodo que debe tener la adecuación y la actualización de los planes y programas, va a tardar. Y eso se sujeta a los plazos que establezca la propia institución y a la cuestión de los recursos. Pero todas las demás disposiciones, ya la ley ya está vigente y ya se debe cumplir. Punto. ¿Sí? No hay un plazo para esto que usted señala. Yo no veo ningún plazo en la ley, no está. Gracias. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Legorreta. Nuevamente nuestro agradecimiento por su participación, por su disposición para ofrecernos tan clara conferencia y queremos también agradecer al maestro Jaime Esponda por pues todo el trabajo que se realiza desde la NUYES, que pueda llevar el agradecimiento y el reconocimiento por parte de nuestro organismo por esa labor al frente y que también pues considere al CNEI, una institución también con 50 años ya de trayectoria, pues como un aliado para trabajar en favor de la calidad en la educación superior. Le agradecemos muchísimo, doctora, y le ofrecemos un fuerte aplauso por esa gran conferencia. Muchas gracias. La presentación está disponible, ustedes la pueden utilizar, ¿sí? Muchísimas gracias, vamos a hacerla llegar a todos los compañeros y estará aprovechando el aviso a los colegas, estará disponible desde el portal MICENEI de nuestro consejo. Muchísimas gracias, doctora, y que tenga un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, mil gracias.